Mi nombre es Judy Rodríguez, los acompaño en esta segunda parte de PBO Noticias en la señal de radio 91.9 de la FM. Pero antes de continuar con nuestra agenda, recuerde que si necesita financiamiento para su proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. A esta hora de la mañana hemos convocado al doctor Miguel Ángel Tapia Paredes. Él es médico infectólogo del Hospital Sabugal de Salud. ¿Y por qué? Justamente veíamos en las noticias que una joven de solo 16 años presenta una tos persistente cada 2 minutos tras 6 meses de haber superado el coronavirus. Otras personas tienen algunos problemas y dolores en las articulaciones. En el caso de un familiar muy cercano a mí, los niveles de azúcar se elevaron a la estratosfera cuando nunca había tenido problemas con el azúcar. Entonces, los pacientes que superaron el coronavirus padecen de males permanentes. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la explicación? Bienvenido a PBO, doctor Tapia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Judy. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué sabe de estos síntomas o síndromes, no sé cómo llamarlo, por favor, usted me corrige, después de superar la COVID-19? Ok, bueno, para partir de algo muy importante, el COVID o el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Es un virus el cual afecta a múltiples organismos o múltiples órganos, mejor dicho, del cuerpo humano, ¿no? Obviamente el más común, el que más conocemos es la afectación a nivel pulmonar, en donde causa pues una neumonía de tipo intersticial, además fibrosis pulmonar como principal secuela, ¿de acuerdo? Pero como bien has dicho, Judy, existen muchas otras complicaciones a niveles de otros órganos y sistemas que produce el SARS-CoV-2. Por ejemplo, vemos pacientes que nunca, no tienen historia de hipertensión arterial, sin embargo, cuando llegan al hospital, e incluso son pacientes jóvenes con COVID, llegan debutando con cuadros de presiones elevadas, ¿no? Así también como el familiar que comentaste, pacientes que nunca han tenido historia de diabetes, llegan con niveles muy elevados de glucosa en sangre, ¿no? Ahora, lo que aún falta esclarecer quizá es si estos síndromes o si estas elevaciones son momentáneas nada más mientras dure la infección, o si son ya cuadros que los va a tener a posteriori, ¿no? Y van a requerir tratamientos antihipertensivos o medicamentos para la diabetes en todo caso, ¿no? Entonces, es algo que aún no se sabe si son cuadros que van a perdurar para siempre o son cuadros solo transitorios asociados a la infección aguda en ese contexto, ¿no? De hecho, se está trabajando desde el sector público, imagino también desde el sector privado en tratamientos, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido los casos más recurrentes de estos síntomas post-COVID que se están tratando en nuestro país? Ok, los síntomas post-COVID que más vemos son los cuadros respiratorios, por ejemplo, pacientes tosedores, ¿no? Como el caso de la señorita de España, si no me equivoco, que bueno, es un cuadro de tos muy exigente, muy constante, que le imposibilita incluso alimentarse, sí, ¿no? ¿cierto? Entonces es algo muy complicado. En el hospital lo que vemos mayormente son cuadros de tos crónica, dolor de espalda, dolor de pecho, que también es muy frecuente, cansancio, sensación de agitación nocturna. Muchos pacientes sienten que les falta el aire en la noche, se agitan, pero cuando se ponen el pulsoxímetro está normal su saturación en 97, 98, por ejemplo. E incluso vemos pacientes, Judy, que tienen pérdida de la masa muscular. Mucho se está hablando de la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular en pacientes infectados por COVID. Entonces estos pacientes también van a necesitar
aparte de una terapia respiratoria importante y evaluación por un médico neumólogo, un estado nutricional muy bueno, y sería muy importante que un nutricionista también pueda apoyar en esas circunstancias. Vamos a tomar en cuenta para que Juliana Saldarriaga, nuestra licenciada en nutrición, también pueda abordar a lo mejor y el tema vinculado a lo que acaba de señalar doctor Tapia. A ver, voy a comentar el caso personal de mi mami. Mi mami efectivamente tuvo estos niveles altos de azúcar que nunca había reportado luego de la COVID-19, pero además mi mami, que tuvo un cuadro no grave, pero muy, muy complicado en los primeros meses de la pandemia, cuando se tenía casi nada de información, post-COVID empezó a perder mucho cabello, mucho cabello, debilidad en los dientes, sensibilidad, se le veía un poco demacrada luego de la COVID-19. ¿Está relacionado también este debilitamiento, digamos, de algunas partes de nuestro cuerpo? Por supuesto, ¿no? Como lo comenté hace un instante, el SARS-CoV-2 es un virus que, digamos, se adhiere a múltiples receptores y a múltiples órganos, ¿no? Y sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema neurológico, ¿no? Entonces, puede causarse un debilitamiento progresivo, digamos, constante, ¿no? Que yo creo que puede pasar durante varios meses incluso, demora en pasar, es lo que los pacientes generalmente nos comentan, ¿no? También hemos visto pacientes, Judy, que han presentado desórdenes cerebrovasculares durante su infección aguda pulmonar por SARS-CoV-2, pacientes que vienen con neumonía y que durante la estancia hospitalaria han presentado cuadros de hemiparesia, o sea, se paraliza, digamos, la mitad del cuerpo, por ejemplo, se le hace una tomografía cerebral y se encuentra, pues, una isquemia, es decir, un infarto a nivel cerebral, ¿no? También pacientes, Yuri, que hacen infartos cardíacos, ¿no? Hacen infartos al corazón por el tema del COVID-19 dentro del hospital o incluso antes de su llegada. Pacientes que hacen arritmias, taquicardias muy importantes, ¿no? Que se le llama fibrilación auricular. Es muy frecuente, estamos viendo pacientes jóvenes que están haciendo arritmias de tipo fibrilación auricular, que es una emergencia cardiológica y requiere una intervención oportuna para evitar complicaciones. Ahora, de parte de mi papito también empezó a tener problemas con la vista. Nunca había tenido problemas con la vista y no sé si estará relacionado, pero estos problemas aparecieron luego de padecer la COVID-19. Ahora, he escuchado también que los estragos de una persona que no recibió el oxígeno a tiempo, pero que luego pudo ser controlado, que finalmente fue salvado, también tienen estragos en el cuerpo, en su vida, muy graves. ¿Qué implica no darle oxígeno a una persona que lo necesita en ese momento? ¿Qué pasa en su cuerpo, doctor? Claro, mire, el oxígeno es de vital importancia para mantener la vitalidad de todos los tejidos del cuerpo, ¿no? A nivel de todos los órganos y sistemas. Entonces, existe mucha gente que de repente no tiene acceso a una cama en esos momentos, o quizá pues no tiene la posibilidad de comprarse un concentrador de oxígeno, que sus precios han subido por las nubes en estos tiempos, o incluso no tiene acceso a los balones, ¿no? Para poder llenarlos. Entonces, son gente que tiene a sus familiares en sus hogares y que no puede brindarles el aporte de oxígeno necesario. Entonces, si los pacientes saturan muy bajo, por ejemplo 92, 91 o incluso menos, y no les ponen oxígeno para mantener una saturación de oxígeno por encima de 92, estos pacientes pueden hacer desórdenes isquémicos a nivel de cualquier tejido, incluso cerebral, cardíaco, etcétera. Entonces podría producir infartos porque la llegada de oxígeno a los tejidos no va a ser óptima, ¿no? De acuerdo, doctor. Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para un paciente que ha padecido de COVID? ¿A qué síntomas, a qué detalles prestarles atención? Si lo padeció un adulto mayor, un joven, el papá, la mamá, el tío, ¿a qué le debemos prestar atención? Porque no necesariamente te salvaste del COVID y todo quedó bien. Algunos se quedan con a lo mejor y todavía un poquito de falta en el gusto, no logra sentir muy bien los sabores o los olores, pero digamos que eso es lo más leve, pero hay otros, como he mencionado en
en mi caso particular, problemas con el azúcar, problemas con la vista, se le cae el cabello, se debilitan los dientes y otros mucho más graves como los que usted nos ha contado. ¿Qué recomendaciones para esas familias? Claro, nosotros como médicos, en mi caso como médico infectólogo, debo ver qué complicaciones extrapulmonares ha tenido mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente, aparte de su neumonía, tuvo pues un problema cardíaco, sea una arritmia o sea un infarto, cuando acabe todo su problema de la neumonía de COVID y ya esté estable y recuperado, tengo que derivar a este paciente donde un cardiólogo, ¿no? Para que pueda realizarle los estudios pertinentes y hacer un seguimiento a largo plazo, ¿no? Si mi paciente tuvo una diabetes, digamos, o una elevación de glucosa durante la infección por COVID y ya se terminó el tema del COVID, debo derivarlo donde un endocrinólogo, ¿no? Para que pueda evaluar si este cuadro solamente ha sido algo transitorio o si va a continuar durante el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a posteriori, porque aún no se tiene mucha data sobre complicaciones post-COVID que hayan perdurado durante el tiempo o si solamente son transitorias, ¿no? Es algo que la pandemia aún no nos muestra del todo, pero con el pasar del tiempo vamos a ir viendo si esto es solo momentáneo o si ya perdura para siempre. Entonces nosotros tenemos que ver a qué especialista tenemos que derivarlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de su papá, que el órgano de la vista fue afectado, ¿no? Habrá que tener una evaluación, obviamente, por oftalmología y evaluar qué exámenes le va a solicitar. De acuerdo. De acuerdo, qué importante, ¿no? Poder consultar con los especialistas en distintas áreas para poder estar seguros de que vamos a tener, digamos, una salud que podamos controlar. No esperemos al último momento para ver si todo está bien. Recordemos que esta es una enfermedad terrible, nueva, tiene 1 año y medio de conocerse en el mundo y la hemos pasado muy mal, doctor, y sin duda los médicos que están en primera línea se han tenido que enfrentar también a retos que nunca se hubieran imaginado. Esperemos que usted esté bien también de salud, protegido junto a sus colegas y brindando, por supuesto, vida y esperanza también a los pacientes que llegan al Hospital Sabogal. Muchísimas gracias, doctor Tapia. Muchas gracias, Judy, y muchas gracias por la invitación. Espero poder estar nuevamente junto a ustedes y los televidentes y radioyentes. Gracias. Por supuesto, como siempre, aquí en nuestro espacio también PBO Salud. Recuerde que a partir de las 4 de la tarde, junto a Juliana Salarriaga, se abordan estos temas mucho más amplios, con más recomendaciones, con llamadas del público, con consultas, no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de la línea telefónica de PBO Salud. Nos vamos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.